están? Yo soy Karen y la verdad estoy súper feliz de hacer estos videos para ustedes. Es el mes de la pizza, espero que les esté gustando porque la verdad nosotras estamos encantadísimas con hacer esto. En este video les voy a enseñar a hacer dos pizzas maravillosas, de verdad se van a morir. Yo cuando las terminé, las vi hechas, dije, oh Dios mío, están geniales. Es pizza burger y pues vamos a ver cómo es que se hacen estas deliciosas pizzas. Primero vamos a empezar con la preparación de la carne. Para esto yo voy a utilizar carne molida. Esta se la pedí al carnicero con muy poquita grasa. Le vamos a agregar un poco de sal, pimienta, cebolla en polvo, ajo en polvo y un poco de perejil seco, este también puede ser fresco. Y un huevo. Con las manos bien limpias vas a empezar a mezclar todo muy bien. Si no lo quieres hacer con las manos, ayúdate de una palita. Vas a terminar de mezclar hasta que todo quede completamente integrado. Después vas a agarrar una bolita de carne y vas a comenzar a hacer una esfera como esta. Ten en cuenta que si tu carne tiene mucha grasa va a empezar a encoger. Entonces, como yo las pedí con poquita grasa, las voy a hacer al tamaño que yo quiero. Cuando termines de hacer tus hamburguesitas vas a ponerlas en un sartén con aceite y las vas a empezar a freír. Cócelas de ambos lados, no te preocupes porque esté la carne bien cocida, se van a terminar de cocer en el horno. Así que las vas a dejar en término medio. Cuando termines las vas a poner en un plato y las vas a dejar enfriar. Y ahora vamos a empezar a hacer nuestra base de pizza. Vas a amasar la masa de esta manera. Vas a tomar un pedacito de la orilla y lo vas a presionar hacia el centro de la masa. Y así vas a hacer esto hasta que te quede una bolita como esta. Cuando ya tengas tu bolita es momento de amasarla con un rodillo. Recuerda ponerle un poco de harina para que no se pegue. Cuando termines de estirarla vas a ponerla en tu charola o tu molde que vas a usar para tu pizza. La vas a acomodar a la forma de tu molde de esta manera. La orilla te tiene que quedar un poco más gruesa para poder poner nuestra carne de hamburguesa. Vamos a empezar a poner la carne de hamburguesa por toda la orilla de la pizza. Vas a dejar un espacio entre una y otra más o menos de 3 o 4 dedos. Cuando estén bien acomodaditas vas a tomar la masa y la vas a pegar hacia el centro de esta manera. Para que se pegue súper bien vas a pellizcar un poco la masa. Si no te funciona, ponle un poco de agua. Y así lo vas a hacer con todos los espacios que hay entre la carne de hamburguesa. Recuerda pegarlo súper bien. Cuando termines vas a comenzar a armar tu pizza. Primero pues vamos a poner la salsa de tomate. Recuerda no ponerle mucha porque esto hace que se remoje la pizza. Después vas a agregar queso mozzarella por toda la pizza. Después vamos a empezar a agregar los ingredientes. En este caso yo elegí pepperoni y chorizo argentino. También tú puedes ponerle pollo o salsa barbecue, de verdad sabe súper rico así. También le voy a poner un poco de vegetales y cebolla. Y para que se vea más bonita la orilla vas a barnizarla con un huevo. Así que con una brochita vas a comenzar a poner huevo por toda la orilla de tu pizza. Cuando termines mete la pizza al horno por 30 minutos a 200 grados centígrados. Para la segunda idea vamos a hacer una pizza con orilla de salchicha. De verdad está súper rico esta idea. Para esta pizza vas a necesitar salchicha delgada. Esta la voy a preparar de barbecue porque de verdad ahorita que les estaba contando se me antojó demasiado. Le voy a poner un poco de pechuga de pollo, chorizo argentino, pepperoni, un poco de vegetales, cebolla y también la salsa de tomate y queso mozzarella. Lo primero que vas a hacer es amasar tu masa y dejar una bolita bien consistente. Y vas a hacer lo mismo que hicimos con la otra. Recuerda estirarla muy bien. Si te cuesta mucho trabajo estirarla, comienza a hacer estos movimientos con tus manos. Después vas a pasar tu masa a tu charola y esta tiene que quedar mucho más grande que la charola. Vas a poner todas tus salchichas alrededor. Esta ponla por la orilla de tu molde. Y con lo que sobra de la masa de la pizza vas a comenzar a cubrirlas. Yo en esta ocasión puse un poco de huevo para que pegara mejor la masa. Tú puedes poner agua o solamente pellizca la masa. Y vas a comenzar a cubrir todas las salchichas. Cuando termines verifica que toda la masa de la orilla esté bien pegadita. Y ahora sí vas a comenzar a armar tu pizza. Le vas a poner la salsa de tomate, el queso y todos los ingredientes que escogiste para ponerle a tu pizza. Y finalmente le voy a poner un poco de salsa barbecue. Cuando termines las vas a meter al horno por 30 minutos a 220 grados centígrados. Y así es como nos queda esta deliciosa pizza dough. De verdad está súper rica y ya vieron que está muy sencilla de hacer. Lo único que necesitan es un horno y masa para pizza. Lo demás viene solo y fácil. De verdad está súper sencillo de hacer esto. Si lo hacen me gustaría que le tomaran una foto y me la pudieran mandar a mi Facebook. Me encanta ver todo lo que ustedes me mandan. Ya había hecho una pizza con orilla de queso. Si quieren verla les voy a dejar el link en la cajita de descripción. Y espero que les esté gustando mucho estos videos. Pongan en los comentarios qué les está pareciendo. Y pues nos vemos en el siguiente video. Adiós, Polinesios. ¡Mua!
pasaron los 20 minutos, vamos a sacar nuestra pizza. Y así es como terminamos de hacer esta deliciosa pizza calzone. En verdad, esta es una de mis... Así es como tenemos una pizza Chicago. De verdad está súper deliciosa. Si tú eres amante de este estilo de pizza, te va a encantar. Recuerda que si haces algún